La noche era oscura, sin luna, y el bosque se extendía como un mar de sombras impenetrables. Cada paso que daba crujía bajo mis pies, resonando en el silencio sepulcral que me rodeaba. El aire estaba cargado de una humedad fría que se pegaba a mi piel, y el viento susurraba entre las ramas, como si el bosque mismo estuviera vivo, observándome. Había decidido aventurarme en este sendero solitario por una razón que ahora me parecía absurda. Quería experimentar la soledad y la tranquilidad de la naturaleza. Pero a medida que me adentraba más y más, la tranquilidad se transformaba en una inquietud creciente. Los árboles, altos y retorcidos, parecían cerrar filas a mi alrededor, sus ramas alargadas como dedos esqueléticos que intentaban atraparme. De repente, un sonido agudo rompió la quietud. Un chillido, como el de un animal herido, pero con una tonalidad extraña, casi humana. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, tratando de localizar el origen del sonido, pero todo lo que vi fueron sombras danzantes y la negrura impenetrable del bosque. Continué caminando, ahora con más cautela, cada músculo de mi cuerpo tenso. El sendero se volvía más estrecho y sinuoso, y la sensación de ser observado se intensificaba. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, apenas visible entre los árboles, moviéndose con una rapidez sobrenatural. Parpadeé, y ya no estaba. Pero el miedo había echado raíces en mi mente. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma, pero el bosque parecía conspirar en mi contra. Las ramas se enredaban en mi ropa, y las raíces sobresalientes parecían querer hacerme tropezar. El chillido se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia detrás de mí, algo que se movía con una velocidad y agilidad inhumanas. Giré la cabeza rápidamente, y allí estaba. Una criatura alada, con ojos brillantes como brasas, suspendida en el aire entre los árboles. Sus alas eran enormes, negras como la noche, y se movían con un batir silencioso que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro, una mezcla grotesca de humano y bestia, me observaba con una intensidad que me paralizó. El terror me invadió, y sin pensarlo dos veces, eché a correr. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y obstáculos, y la criatura me seguía, su presencia siempre a unos pasos detrás de mí. Podía sentir su aliento frío en mi nuca, y el sonido de sus alas cortando el aire era como un susurro de muerte. Tropecé y caí, raspándome las manos y las rodillas. El dolor fue un recordatorio brutal de mi vulnerabilidad. Me levanté rápidamente, pero la criatura ya estaba sobre mí. Sentí sus garras aferrarse a mis hombros, levantándome del suelo con una fuerza descomunal. Grité, un sonido desgarrador que se perdió en la inmensidad del bosque. La criatura me llevó hacia las copas de los árboles, y el mundo se convirtió en un torbellino de hojas y ramas. Intenté luchar, pero su agarre era firme, y su mirada, hipnótica. Sentí que mi conciencia se desvanecía, y el último pensamiento que cruzó mi mente fue una pregunta sin respuesta: ¿qué era esta cosa que me había atrapado? El bosque, testigo mudo de mi desesperación, se cerró sobre nosotros, y la oscuridad lo envolvió todo. El mundo se volvió borroso mientras la criatura me llevaba más alto, las ramas arañando mi piel y la oscuridad envolviéndome como un manto. Sentí que mi conciencia se desvanecía, pero un dolor agudo en mi hombro me devolvió a la realidad. La criatura me soltó de repente, y caí al suelo con un golpe sordo, el aire escapando de mis pulmones en un jadeo desesperado. Me levanté tambaleándome, mis piernas temblando bajo mi peso. El bosque parecía aún más oscuro y amenazante, cada sombra una posible amenaza. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de la criatura, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Comencé a caminar de nuevo, esta vez con más urgencia. Cada paso era una lucha contra el miedo que me atenazaba, pero sabía que no podía quedarme quieto. El sendero se volvía cada vez más difícil de seguir, y la sensación de ser observado no me abandonaba.
Sentía los ojos de la criatura sobre mí, incluso cuando no podía verla. De repente, un susurro suave rompió el silencio. No era el viento, sino una voz, baja y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No escaparás, decía, y el terror me invadió de nuevo. Aceleré el paso, casi corriendo, pero el susurro me seguía, cada vez más insistente. No escaparás. El sendero se abrió de repente en un claro, y me detuve, jadeando. La luna, que hasta ahora había estado oculta, apareció entre las nubes, bañando el claro en una luz pálida y fantasmal. En el centro del claro, un antiguo árbol se alzaba, sus ramas retorcidas como garras. Sentí una atracción inexplicable hacia él, como si algo me llamara desde sus profundidades. Me acerqué al árbol, mis pasos lentos y cautelosos. La voz seguía susurrando, pero ahora parecía venir del árbol mismo. Ven, decía, acércate. Contra mi mejor juicio, extendí la mano y toqué la corteza rugosa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y de repente, el mundo cambió. El claro desapareció, y me encontré en un lugar oscuro y frío, un vacío sin fin. La criatura estaba allí, sus ojos brillando en la oscuridad. Bienvenido, dijo, su voz resonando en mi mente. Este es tu nuevo hogar. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado, prisionero de esta entidad sobrenatural. La criatura se acercó, sus alas extendiéndose a su alrededor como un manto de sombras. No hay escape, dijo, y su voz era un eco de desesperación. Sentí que mi mente se fragmentaba, el miedo consumiéndome. La criatura levantó una garra, y todo se volvió negro. Desperté de nuevo en el claro, el árbol frente a mí. Pero algo había cambiado. Sentía una conexión con el árbol, una oscuridad que se había arraigado en mi alma. La criatura ya no estaba, pero su presencia seguía conmigo, una sombra que nunca podría escapar. El bosque, antes un lugar de tranquilidad, se había convertido en una prisión de pesadillas. Sabía que nunca podría dejarlo, que siempre estaría atrapado en este ciclo de terror y desesperación. Y mientras caminaba de regreso por el sendero, el susurro seguía en mi mente, una promesa de que el horror nunca terminaría. El sendero parecía interminable, cada paso un eco de mis propios miedos. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y el susurro persistente en mi mente se volvía más fuerte, más insistente. No escaparás, repetía, una y otra vez, como un mantra de desesperación. Sabía que no podía detenerme, que debía seguir adelante, pero el terror me atenazaba, cada sombra una amenaza, cada sonido un presagio de muerte. De repente, el sendero se bifurcó y me encontré ante una elección imposible. A la izquierda, un camino que se adentraba en la oscuridad aún más profunda, susurrando promesas de olvido. A la derecha, un sendero que parecía más claro, pero que emanaba una sensación de peligro inminente. No había tiempo para dudar. Tomé el camino de la derecha, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El susurro se transformó en un grito, una voz gutural que resonaba en mi mente. No escaparás. Sentí una presencia detrás de mí, algo que se movía con una velocidad inhumana. Corrí, mis piernas moviéndose por puro instinto, el miedo dándome fuerzas que no sabía que tenía. El sendero se estrechaba, las ramas arañando mi piel, pero no me detuve. Finalmente, el sendero se abrió en otro claro, y me detuve, jadeando. La luna brillaba intensamente, iluminando una figura en el centro del claro. Era la criatura, sus alas extendidas, sus ojos brillando con una intensidad malévola. Bienvenido de nuevo, dijo, su voz un susurro que helaba la sangre. Este es tu destino. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La criatura se acercó, su presencia opresiva, y sentí que el miedo me paralizaba. No hay escape, dijo, y su voz era un eco de desesperación. Levantó una garra, y supe que este era el final. Pero entonces, algo cambió.
Una luz brillante apareció en el cielo y la criatura retrocedió, sus ojos llenos de furia. La luz se intensificó y sentí una calidez que me envolvía, una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. La criatura gritó, un sonido desgarrador que resonó en todo el bosque y desapareció en la oscuridad. La luz se desvaneció y me encontré solo en el claro, el silencio volviendo a reinar. El susurro había desaparecido y la sensación de ser observado se había desvanecido. Sabía que había sobrevivido, pero el terror seguía latente en mi mente, una sombra que nunca podría olvidar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.